Hola, Pancito Kun quiere que yo les cuente la historia de lo que entendí de Final Sci-Fi 4. Bueno, lo primero era una muy linda familia. Un señor se conoció con una señora. El señor se llamaba William, se enamoraron. Tenían una panadería. Trabajaban en esa panadería los dos juntos. Nació un niño. De ese matrimonio nació un niño que le pusieron Michael. Michael era muy grosero y muy altanero. Después nació una niña que le pusieron Elizabeth. Elizabeth era una niña muy tiernita. Y el último niño que nació de ese matrimonio se llamaba Bonnie. No recuerdo bien. Bueno, entonces Michael era muy grosero con Bonnie, con el último niñito, y le hacía maldades y todo eso, como que no lo quería. Evan. A Evan. Y entonces el papá quería mucho a Elizabeth, ¿cierto? Entonces, pero ese señor William tenía un lado oculto y era que era como malito, le gustaba matar niñitos. Pero pero ese señor William era muy inteligente con la tecnología. Entonces una vez se consiguió un amigo que se llamaba Henry. Y Henry también era muy inteligente. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Sí sabes, verdad? Sí sé. Ok. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok. Entonces dos se pusieron las pilas a crear unos muñecos para un negocio. El negocio iba a ser una pizzería. Entonces entre los dos empezaron a trabajar. Y crearon buenos muñecos, unos muñecos muy chéveres. Le pusieron el nuevo nombre a la pizzería, que se llamaba Freddy Pizzas. Y empezaron a poner los muñecos allá. Y la gente pues les gustaba mucho porque eran muñecos para los cumpleaños y todo eso. Pero entonces el señor que llamaba William, como era malo, tenía malas intenciones. Y empezó a crear los muñecos, pero para que los muñecos llamaran niños y poderlos matar. Entonces él empezó a crearlos y a crearlos. ¿Y qué? Y entonces la niña Elizabeth era muy curiosita y ella quería jugar con esos muñequitos que el papá había creado. Pero el papá, como sabía que eran muñecos malos, no la dejó. Entonces la niña estaba muy triste por eso, porque ella quería ser la primera en jugar con ellos. Y entonces una vez en una fiesta en esa pizzería, la niña se le acercó a un muñeco. Y entonces ese muñeco se volvió malo. Y se la comió. Se comió Estaba Elizabeth. muy rica Elizabeth, ¿cierto? Sí. Y entonces empezaron pues a buscar y a buscar a Elizabeth y no la encontraron por ningún lado. Pero el papá sabía que el alma se le había quedado en un muñequito de esos que llamaba Bonnie. Ese no era Bonnie. Bonnie, obvio no. ¿Cómo era? Circus Baby. Ah, Circus Baby, sí. Entonces el alma de ella quedó ahí. Entonces ya después el señor triste y todo eso, no recuerdo. Pero entonces después ese señor William le regaló el peluchito que llamaba Baby al niño que se llamaba Evan, el niño más pequeño que llamaba Evan. Entonces Baby le dijo a Evan que esa era Elizabeth y le contaba todo, y entonces y le contó toda la historia. Entonces ya a Evan le daban miedo esos muñecos que hacía el papá, porque le daba miedo que lo comieran. Obvio no. Entonces, no. No, pero sí. Entonces
Evan se mantenía allá toda hora con el peluchito que llamaba Baby. Y entonces Michael, que era el hermano mayor, era muy malo con él. Entonces una vez estaba Evan cumpliendo años y le hicieron una cosa en la pizzería, una fiesta. Entonces el hermanito Michael con otros amigos se taparon la cara con unas máscaras y le querían hacer una broma a Evan. Entonces lo cogieron y se lo metieron en la boca a un electrónico. Y entonces ese muñeco, ¡prum!, cerró su mandíbula y el niño murió. Entonces ya todos asustados y todo eso, y William otra vez muy triste y todo eso, pero se dio cuenta que también el alma quedó ahí guardado, que porque encontraron es que un remedio, algo así que llamáis que remanente, y que por eso era que las almas quedaban ahí guardaditas. Entonces ya ese señor, entonces ya el amigo Henry y otros señores de las pizzerías vieron que William se había salido pues como de casillas por la muerte de los hijos y porque ya se portaba muy charro y todo eso, entonces decidieron despedirlo. Entonces William, enojado, decidió hacer un plan. Y ese plan era matar la niña del señor que se llamaba Henry. Pero entonces como Henry también sabía las intenciones de William, creó un muñequito que se llamaba... ese era Bonnie. Entonces ese cómo era... ¡Pupe! Pooper. El Pooper era un electronic que lo crearon para que cuidara a la hija de Henry. No recuerdo el nombre de la niña. Pero entonces una vez Cooper se quedó atrapado. Y entonces, como se quedó atrapadito, entonces por eso fue que llegó William y mató a la niña. Entonces esa niña también se convirtió en un electrónico. Y bueno, entonces Henry, muy triste y todo eso, decidió irse, dejar todas esas cosas y se fue muy lejos. Y entonces quedó otra vez William. Entonces la mamá de William, la mujer de William, perdón, ya veía que el marido estaba muy distinto, muy raro y todo eso. Entonces ya se quería divorciar. Entonces a William le dio mucha rabia y todo eso y que la mató. Entonces ya las noticias y todo eso, y entonces a él se lo llevaron por la cárcel. Entonces el hijo de William, Michael, que era el mayor, obviamente todavía tenía pues como ese remordimiento porque él decía que por culpa de él mataron el hermanito. Entonces decidió ir a visitar a William a la cárcel. Y William le dijo que le contó pues la historia. Le dijo que el alma de los dos hermanitos estaban en unos peluches en la pizzería. En unos peluches. No eran unos peluches. Obvio no. En unos electrónicos. La niña está en un peluchito y el otro está en puro hueso, alambre. Y entonces Michael pues le creyó y fue a buscarlo. Entonces cuando ¿A fue quién fue a buscar? a los dos niños, a los hermanitos. Fue a buscar a Elizabeth. Bueno, fue a buscar a Elizabeth. Entonces cuando llegó sí se dio cuenta que era Elizabeth. Y entonces William se escapó de la cárcel y volvió pues a esa fábrica. Esa fábrica no, volvió a la pizzería, pero con un trabajo de vigilante. Y se dio cuenta que los muñecos esos por la noche cobraban vida. Entonces dijo para que lo cambiaran para ser vigilante en la noche. Entonces lo cambiaron y todo eso. Y él iba a destruir esos animatrones. Y entonces Michael también lo contrataron como... ¿Pero qué pasó con Michael? ¿Qué pasó con Michael cuando estaba en la pizzería de Sister Location? No recuerdo. Lo mataron. Lo mataron. Sí. La hermana. O sea, y después le metieron todos los animatrónicos ahí.
Ah, entonces ahora es como un muerto viviente. sí, sí, sí. Porque tomó remanente. No. Le metieron remanente. Bueno. Y entonces vio las noticias, el periódico, y entonces también fue a trabajar como vigilante. Pero entonces él empezó a hacer cosas pues para acabar con eso y se dieron cuenta, entonces hasta que lo despidieron. Y entonces hubo un vigilante, después contrataron otro vigilante que también lo mataron allá. Back there. No. No. Pero ese vigilante hizo unas cintas y empezó como a grabar pues para que se dieran cuenta que eso eran unos muñecos asesinos. Sí, sí. Bueno, y entonces ya El chico después... del teléfono. Eso, el chico del teléfono. Pero qué pesado. Y entonces ya después Michael descubrió pues como la forma de matarlos y los quería quemar. No, el que los quería quemar era Henry que volvió. Sí, sí. Entonces Henry volvió y los reunió a todos, entre esos estaba también la hija de él y estaba William, que William se había metido en un muñequito de esos y entonces esa boca de ese muñequito es que lo aplastaron. Pero y ¿por qué entonces se murió. se metió? Porque iba a matar las almas de los niños. Porque las almas lo estaban persiguiendo. Sí. Y entonces las almas empezaron a ver él como de moría, entonces se ponían a reír. Porque el que los había matado a ellos ya estaba muriendo. Pero Entonces ¿por qué ya- no podían descansar en paz? Porque tenía el remanente. Bueno, entonces ya Henry los reunió a todos, les hizo una trampa y los reunió y los incendió. Pero entonces apareció Evan. Golden Freddy. Entonces lo cogió y encerró a William en otro muñequito y le dijo que ese iba a ser como su castigo, que no iba a poder descansar, sino que se iba a quedar toda la vida ahí. Entonces ya todo se incendió, se incendió. Pasaron los años y llegó otra gente que quería pues volver a construir la pizzería con los animatrones. Pero eso tenía muy mala fama, entonces se empezaban a quebrar y a quebrar. Entonces contrataron a un señor que se llama Bonnie. Bueno, un señor. Y entonces... Una obsesión con ¿Y Bonnie. quién es Bonnie? Es un conejo que está... Sí, el señor morado. Sí, el señor morado, Bonnie. O sea, si es mono, pues un animatrónico. Pero el espíritu del señor morado se metió en Bonnie. Sí. No, es Spring Bonnie. Ah, No bueno. en Bonnie. Bonnie es otro conejo, pero ese es muy distinto a Bueno. Entonces el señor creó un videojuego. Pero entonces los de la empresa lo despidieron y dijeron que empezó a contar puras cosas ahí, que no eran ciertas, que yo no sé qué, y que lo otro, y que lo otro. Entonces que creó mala fama, entonces que antes ya estaban perdiendo más dinero. Entonces decidieron contratar a otros tres chicos, 2 hombres y una mujer, para que crearan otro videojuego. Le dieron muy poquito tiempo en para realidad crear virtual. de realidad virtual. O sea que esos juegos de realidad virtual son malos. Entonces empezaron a crearlo y se dieron cuenta que en el videojuego es que había una manchita negra y que era que un virus. Y entonces uno de los que estaba creando ese videojuego era el que ensayaba la realidad virtual, entonces se mantenía con esas gafas en esa cabeza. Y entonces Bonnie empezó a adueñarse de él, ¿Cuál Bonnie? el conejo. Glitch Trap. Sí, Grinch. Pero después se convierte en Bonnie, entonces lo mismo. Él nunca se convierte en Bonnie. Bonnie es otro animatrónico poseído por un niño. Bueno. Entonces Grinchas, que era la manchita, o sea, el virus, que era William, empezó como a poseerlo. Y entonces ya él se mantenía ahí pegado de ese videojuego. Porque William, o sea, Strange, lo poseyó. Entonces, esa manchita se dio cuenta de que al señor lo iban a despedir.
Entonces, obviamente, él no quería eso porque le dañaban los planes. Entonces decidió matarlo. Entonces, como estaba poseído, entonces hizo que una guillotina le cortara la sangre y empezó a caer sangre por todos Le lados. cortara la sangre. Ve, le cortara la cara, una guillotina de papel. Entonces empezó a caer sangre por todos lados, por las paredes, en el piso, una guillotinita de papel. Entonces todos pues asustados y todo eso. Entonces decidieron que la niña, ¿cómo se llama la niña? Tony, ¿Cuál niña? la que estaba creando el videojuego. Vanessa. No, Vanessa fue la después que encontró con Bonnie. Esta sigue Vanessa es la última. esta sigue Y con Bonnie. entonces la muchacha, yo creo que llamaba Tony, no recuerdo. Entonces Tony fue la que empezó a ensayar la realidad virtual. Entonces se dio cuenta de que lo que le decía el amigo era verdad. Y se dio cuenta que esa manchita era en realidad un virus maligno y que se tramaba algo. Entonces empezó a contar y a contar, a dejar todo escrito en unas carticas, en La que unas ayuda, cintas. La que ayuda, sí, sí. Unas cintas que estaban ahí en el juego. Entonces empezó a dejar unas cintas para... Hello? Can you hear me? Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. I had to hide these logs away from the core gameplay files, in a place that only a beta tester would look, and in a place where the files could be protected. I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. This game has some kind of malicious code in it that we haven't been able to fully contain or even understand for that matter. We're over budget and out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. Para que la otra persona que la reemplazara se diera cuenta y matara a esa manchita. Entonces, obviamente, contrataron ya después a otra persona. No recuerdo qué pasó con esa muchacha. Eso no lo dijeron. Entonces llegó la otra persona y se dio cuenta, pues, porque encontró las cintas. Pero esa manchita, que era William, se dio cuenta, era muy avispadito. Al final quedó un conejo. Entonces, él hizo una trampa. Antes no tenían que dañar las cintas, sino que antes tenían que reunirla. Y si las reunían, él quedaba ahí vivo para siempre. Y entonces, como el otro que llegó a ayudar reunió toda la cinta, entonces William quedó otra vez vivo para siempre y se convirtió en el señor morado y se consiguió una amiga. Él desde hace tiempo se había convertido en el señor morado. Ah, bueno. Ah, sí, desde que lo estaban matando las almas. Sí. Y entonces se consiguió una niña que le gustaba mucho ese videojuego que se llamaba Vanessa. Y entonces ya entre los dos tenían un plan para destruir todo. Y ya ahí se terminó. Esa es la historia de Final Fantasy 4 y de William, el señor morado. Y ya, eso es todo lo que me acuerdo. Algo que le digo es, no es Final Fantasy 4. Entonces, Es todo Final Fantasy. Usted Ah. solamente recalcó uno. Final Freddy, sí. Y ya, y eso es todo lo que me acuerdo. Chao. Chao. ¿4 de la mañana? Nada, ay, no, pero es que escucho uno. ¡No! Ya se fue. Parece son las 5 de la mañana, vete. No, me morí. Es que no me quiero mover de acá porque si me muevo sé que me van a matar. ¡No! Uy, si hubiera sabido que eran esos hijuemadres osos.